Ok. Bien. La clase pasada estábamos viendo el tema 8 con respecto a los costos, ¿sí? Estábamos viendo los costos y dentro de las diversas clasificaciones de los costos veíamos a las distintas situaciones para su clasificación. Hablábamos de los costos y hablábamos de los gastos, hablábamos de los costos en los cuales la diferencia entre un costo y un gasto, al final de cuentas, es el retorno de una ganancia, ¿sí? Si bien cuando había una salida de dinero en los dos aspectos, en los dos conceptos, al final de cuentas, el hablar del costo, cuando te desprendes de ese dinero, esperas un beneficio futuro, ¿sí? A diferencia de un gasto, el cual, aunque te desprendes del dinero, no ves ese retorno o ese beneficio futuro, ¿no? Simplemente queda ahí como un gasto, el cual no habría un regreso o un beneficio futuro, ¿sí? Hablábamos de las diferencias entre costo y gasto, las distintas clasificaciones acorde a su función, que les dimos un repaso acorde a la función, a la clasificación acorde a su función, que yo les decía que básicamente es la estructura de un estado de resultados. Si vemos un estado de resultados en donde iniciamos con ventas, ¿qué le restamos posterior a las ventas? El costo de producción, lo que te costó el producir una serie de mercancías o productos. Y después le restamos una serie de gastos, que son los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos por los cuales estás pagando intereses, que son gastos financieros, y luego posteriormente un impuesto y luego queda la utilidad neta, ¿sí? Esto es acorde a su función, ¿sí? Y luego hablábamos de los costos directos e indirectos, ¿sí? ¿Qué son los costos indirectos e indirectos, Frida? ¿Qué se acuerda que eran los costos directos? Pues los que son dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa. Alexis, ¿qué son los costos directos e indirectos? ¿Qué son los costos directos e indirectos? Los indirectos eran cuando eran externos a la empresa. Externos en la empresa. Sí, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, no compras haces una inversión, por así decirlo, o sea, cuando compras material, es una externa, es una inversión externa, indirecta, perdón. O no asimilo bien, estoy. Sí, ya vi que no. Para empezar, todo lo que compras es externo. Sí, o sea, cuando compras algo interno, pues no. O sea, entonces, desde ahí, lo que me comenta no tiene lógica. O sea, todo lo que compras es externo. Dos, la compra directa e indirecta va enfocada hacia el producto, ¿sí? No hacia que una inversión, pues todo estás invirtiendo, ¿no? Eh, la cosa sería en cuestión o verlo en cuestión a lo que vas a producir. Si vas a producir o se ve algo que pega directamente en la producción, hablábamos en su momento de una elaboración de una silla, que es algo que se ve palpable o que se ve directo en la producción de una silla, el costo de una madera, ¿sí? Y aquellos, Sí, profe, había hablado de la materia prima, de la mano de obra, ¿verdad? Es eso. y materia prima, que es algo directamente enfocado hacia la elaboración, en este caso, de una silla, ¿no? Y cuando algo que no se ve, que es directamente enfocado a la producción o a la elaboración de una silla, pues sería algo indirecto. Siempre estuvimos hablando o dando ejemplos, por ejemplo, de una renta, ¿no? Sí, el rentar un espacio en donde tú puedes elaborar tus productos
pues es importante porque ocupas de un espacio físico para poder producir, pero al final de cuentas ese pago no es directamente enfocado hacia la elaboración del producto, sino es algo indirecto, ¿sí? Entonces eso es lo que es directo e indirecto, ¿sí? Y eso va acorde a la clasificación en forma de identificarlos. Y luego ya nos íbamos al nivel de los costos variables, fijos y mixtos. ¿Qué eran los costos variables fijos y mixtos? ¿A qué le sonaba eso? Estrella. Los costos variables. Los variables son cuando los precios cambian. Puede ser. Y otra cosa decíamos. Pues no sé, nada más es. Bueno, puede ser que en algunos casos la fluctuación de los precios cambien, puede ser como la materia prima, ¿verdad? Que cambie el precio. Pero cuando vemos el concepto de costo variable, regularmente va enfocado hacia la variabilidad de la producción, ¿sí? O sea que no es lo mismo producir 20 sillas a 30 sillas, porque obviamente el costo es distinto, acorde a la producción, ¿sí? Y cuando hablamos de un costo fijo, al final de cuentas, aquellos costos se mantienen independientemente del nivel de producción, ¿sí? Que no es lo mismo que le pagues el sueldo a un carpintero, o sea, mes a mes le pagues el sueldo a un carpintero por hacer su chamba, independientemente de que vaya a fabricar 20 o 30 sillas, ¿sí? Entonces va acorde al nivel de producción, ¿sí? Ahí lo menciona dentro de la literatura. Si nos vamos un poquito más abajo, aquí nos menciona, este término se refiere a los costos de producción, materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Se le llama variable porque aumentan y disminuyen en función del comportamiento de la producción, ¿sí? Porque aumentan del comportamiento de la producción, ¿sí? Y si se fijan, acorde a lo que muestra ahí el Canvas como ejercicio, hace una mención de una serie de meses donde los niveles de producción cambió y con base al nivel de producción, si fabricaba 1000 artículos a producir 2000, pues cambiaba el nivel, ¿no? Y los costos fijos se mantenían indistintamente del volumen de producción, ¿sí? Se mantenía el mismo costo fijo, ¿ok? Creo que hasta ahí nos quedamos y ya nos faltaba cualquier cosa de repasar con base a los elementos del costo. Cuando hablamos de un costo de producción o costo de lo vendido o costo de ventas, los componentes que forman parte de un costo de venta. ¿Qué es un costo de venta? Pues lo que te costó producir un artículo. ¿Y eso dónde viene? Si ustedes se acuerdan, pues viene en el estado de resultados, ¿verdad? Ventas menos costo de ventas, ¿sí? Lo que estoy vendiendo menos lo que me costó producirlo, ¿verdad? ¿Sí? Y luego ya lo que realmente gané y luego le va restando otras cosas, los gastos, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos tiene ese costo ese costo? Bueno, tiene una materia prima, que básicamente son los materiales con los cuales vas a trabajar y luego cómo los vas a transformar a través de una mano de obra, ¿sí? Y luego vienen también todos aquellos costos indirectos o cargos indirectos o gastos indirectos de fabricación, ¿sí? Esos son los componentes de los elementos del costo de ventas, ¿no? Y luego ahí mismo hace una clasificación entre la materia prima, que es directa e indirecta, ¿sí? Aquella que se identifica con facilidad
y aquella que no es identificada con facilidad, ¿sí? Cuando decimos una materia prima que es directa, que es identificable con facilidad, pues que es factible, que sea identificable con base a lo que estás produciendo. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, aquí pongo un ejemplo, pero si yo tengo por un ejemplo de una panadería, pues algo directamente a la producción del pan, pues sería la harina, ¿no? Eso es totalmente identificable, ¿no? Aquí en el ejemplo que menciona el Canvas, hace pone una serie de conceptos, ¿sí? Acorde a una empresa de una elaboración de escritorios metálicos, y simplemente hace la división de algo que pudiese ser directo e indirecto, ¿sí? Si hablamos de una elaboración de escritorio metálico con cubierta de vidrio, pues obviamente el vidrio sería algo pues directamente identificable, ¿sí? Y habrá cosas como el barniz, electrodos, tornillos que son indirectos, que a pesar que son parte de la elaboración del producto, pues a lo mejor también no representan una cantidad de dinero, pues algo cuantioso, algo realmente elevado, y sería de manera indirecta, ¿sí? Prácticamente también nos habla de la mano de obra. Como yo les decía, la mano de obra siempre va relacionada a la cantidad de horas, a los sueldos, pues prácticamente es la transformación. Y cuando hablamos de transformación, pues se va a usar a personas, a una serie de horas y se les va a pagar un sueldo, ¿sí? No es lo mismo pagar un sueldo de alguien, de un operario que está plenamente identificado en la elaboración del producto, a alguien como un supervisor de otra área, que esa sería, aunque a pesar de ser una mano de obra, pues no está, no está ligada a la operación del producto. Entonces también ahí existe una clasificación de aquellos sueldos que pues están directamente con la producción y otros que no están ligados directamente a la elaboración del producto, ¿sí? Entonces, para que no tampoco mezclemos cuando veamos el sueldo de alguien que es directamente mano de obra. O sea, sí puede ser mano de obra o puede ser algo indirecto, pero no puede ser algo directamente a la elaboración, ¿no? Cuando hablamos de que es directo, pues va enfocado hacia la producción o a la elaboración del producto, ¿sí? Y luego tenemos, hace un mismo ejemplo en donde divide la mano de obra de aquellos que están directamente ligados a la elaboración del producto y aquellos que no. Y luego hablamos también de los gastos indirectos, ¿sí? Básicamente nada más es una serie de ejemplos en donde muestra, para que te des la idea de cuál sería directo e indirecto, ¿sí? Acorde a la empresa en la que se dedica. Ahorita yo he puesto ejemplos de elaboración de sillas, ¿no? Madera. Bueno, ahorita está hablando de un escritorio con cubierta de vidrio. Pues acorde a lo que produzca la empresa, pues va a ser el enfoque que le vas a dar para que sea directo o indirecto, ¿verdad? Sí. Y pues también la mano de obra, con base a aquel que se dedique directamente a la elaboración, va a ser directo, y aquel que esté de manera un poco distante de esa elaboración del producto, pues sería indirecto, ¿sí? Básicamente con esto cerramos este capítulo 8. Es importante que le den una repasada para el examen. Puedo sacar cosas de aquí en cuestión de las clasificaciones, en cuestión de los conceptos de que puede ser un costo fijo, un variable. Obviamente ahí está todo plasmado, ¿no? De lo que puede ser un costo indirecto, cómo sería una clasificación acorde a su función, acorde a su comportamiento, ¿sí? Qué es la mano de obra, qué es la materia prima, qué son los cargos indirectos, una clasificación acorde a su función, a su forma de identificarlos, a su nivel de actividad. Pues denle una repasada a este capítulo, ¿no?
aunque es muchos conceptos, pero sí es importante el entendimiento del costo, ¿sí? Cómo funciona, qué significa el costo, qué significa el gasto, ¿sí? Aunque sabemos que es una salida de dinero, pues sí, pero una del cual sí puede recuperar y el otro no, ¿no? Denle una repasada a este capítulo en cuestión de los conceptos, ¿sí? Obviamente habrá cosas que son sumamente más primordiales que otras. No se enfoquen mucho en detalles pues de los ejemplos, son importantes, pero yo me iría más sobre los conceptos, ¿sí? Bien, y pasando de este capítulo, nuevamente en el capítulo 9 nos habla de los costos, ¿sí? Este capítulo nos da la introducción del conocimiento de los costos, de las distintas clasificaciones, de los elementos que tiene el costo, y con base a eso nos da pie para de ahí ver el capítulo 9, que son los sistemas de los costos. Vamos a ver unos sistemas. Profe, ¿el segundo parcial también lo va a hacer en base a pura teoría o cómo va a estar? El segundo. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Pues lo que es los tipos de costos, los gastos directos, indirectos, el Sí, flujo de resultados. flujo efectivo. Flujo Efectivo, efectivo. sí. Sí, la clase, creo que la clase pasada mencionaba que para hacer un flujo efectivo dentro de de un examen virtual se me hacía como complicado hacer el ejercicio. Pero puedo poner elementos de ahí, ¿verdad? Entonces, tú tienes que tener la base de saber cómo se hace un flujo efectivo, ¿no? Ya tienes la base de saber cómo hacerlo. Entonces, si tú sabes cómo hacer un flujo efectivo, ¿qué ocupas? ¿Cómo se segmenta? Puedo hacer cuestionamientos de eso mismo, ¿no? O sea, si tú ya sabes hacerlo, bueno, si yo te pregunto algo relacionado a la elaboración o qué elementos tiene ese flujo efectivo, pues al saber tú cómo hacerlo, ok, ya, si me pregunta X cosa de cómo hacerlo, pues le puedo contestar porque yo sé hacerlo, ¿no? Y si elaboré bien la actividad que ahí les encargué del flujo, pues que les sirve como repaso ese, de ahí pueden desprender cosas, ¿sí? De la forma de hacerlo, ¿sí? Entonces puedo preguntar ese tipo de preguntas relacionadas a lo que puede significar un flujo efectivo y a ciertas formas de cómo hacerlo o qué contiene, ¿no? Y luego, pues, te brincaste un capítulo en el cual sí vimos práctica. Entonces, de ahí podemos sacar también, rescatar algo. Si te acuerdas, pues bueno, repásalo, porque sí podemos rescatar del capítulo 7, donde vimos práctica. Ahí también puedo rescatar cosas y ahí no ocupo de que elabores tanto, de que la elaboración del ejercicio sea tan voluminoso, ¿sí? Te puedo preguntar algo relacionado a eso, también con base a la práctica del capítulo 7, ¿sí? Entonces, de ahí te puedo preguntar algo. No ocupo el que hagas, o sea, yo te puedo poner prácticamente los elementos y tú puedes sacar ahí el resultado. Sí, el capítulo 7 es lo que vendrían siendo las razones financieras. Así es. Aquí lo tengo, sí. Sí, así es. Entonces, si te acuerdas de las distintas fórmulas, no sé si les pasé la presentación esa de las razones o no, en anuncios. Si no está, lo pongo. Y luego ya el capítulo 8, pues bueno, rescatar esto que vimos de los costos
podemos rescatar algo y de las distintas clasificaciones de los costos, el concepto del costo. Ahí pueden venir cosas, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, no nos pasó ese archivo, profe. Nomás No les diciendo pasó. la cámara y las diferentes evidencias y actividades. Sí. Bueno, Sí, entonces, pero es una evidencia. ese no está entonces, esa presentación de las razones. Bueno, ahorita lo subo entonces. Sí. Bien. Como quiera, el próximo jueves damos un repaso de eso también. Sí. Para que no se nos olvide. ¿Sí, Alexis? ¿Sí? ¿Ya te acordás qué son los costos indirectos? ¿No? ¿No se conectó Daniel o qué onda? Los indirectos son los administrativos, profe. No. Andabas Pues diciendo estaba que... teniendo problemas con el internet, Dani. Ah, ok. Aunque ya tiene falta. No se preocupen. Esos problemas de internet con la almohada, no se combinan. Nada, sí me mandó mensaje, profe. Hace como ¿Ah, 10 sí? minutos o 15. Sí, ya se le dio el defensor. A Diego ya todavía lo tienen, ¿ya lo soltaron o ahí estás? Todavía lo tienen secuestrado. Sí, Diego Armendáriz. No, ese no se va a dejar ver todo el semestre ya oscuras. Así estoy bien, profe. Está bien. Está bien. No sé si está conectado desde una compu o desde una ouija. Sí, no sé si está ahí en un... pues yo no sé si no sé si lo tengan amarrado, no sé. No nos quiere dar la cara. Bien. Vamos a ver el capítulo número 9 antes de que Frida se duerma. Ya se está durmiendo. ¿No? ¿No, Frida? ¿No? ¿Me ayudas a leer el primer párrafo? Sí. Ok. ¿Qué es el tema 9? Costos por órdenes. Tema 9. Sistema de costeo por órdenes. La elección del sistema para administrar los costos depende en gran medida de las características y necesidades de cada empresa. Hoy en día son muchas las ventajas que ofrecen estos sistemas. No obstante, como todo sistema es alimentado por el elemento humano, requiere de especial atención y capacitación para un adecuado manejo. Los sistemas de costo se describirán en este tema, generar información fundamental para la toma de decisiones, por lo cual es necesario que comprendas que la calidad de la información que generan depende del conocimiento del que se tenga. Te recomendamos familiarizarte con el ambiente donde ocurre el proceso efectivo productivo e identificar las características que distinguen a cada sistema de costeo. El sistema de costos por proceso se recomienda cuando los productos que se fabrican son homogéneos y se producen en grandes cantidades, lo que implica un mayor uso de maquinaria. En cambio, cuando la producción cambia continuamente y se fabrica en pequeñas cantidades al gusto del cliente, se recomienda el sistema por órdenes de trabajo. Cualquier que sea la elección, ambas metodologías deben enfocarse a la mejor continua, maximizando la eficiencia de sus operaciones. Ok. Entonces ahí ya va adelantando un poquito de lo que va a ser el tema. El tema nos habla de dos tipos de sistemas de costeo, ¿sí? Más adelante, ahí donde terminó Frida, un poquito más adelante ya nos habla de los dos, que es el de órdenes de trabajo y el de procesos, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas de órdenes de trabajo, aquí viene. A ver, Carlos, si me puedes ayudar con eso. ¿Sí se ve o no? Lo de Torres.
Sí. Según Torres, las empresas que trabajan con base en pedidos especiales de producción con especificaciones precisas del cliente necesitan un sistema de costeo por órdenes, mientras que la producción de un bien en grandes cantidades, producción en serie y sin indicaciones específicas requiere de un sistema de costos por procesos. ¿Qué entendió de eso? Lo que dice que por un sistema de costeo de órdenes implica igual de proceso. Sí, eso dijo. Eso es lo que entendí. A ver, alguien que salga de ese equipo a sacarlo a flote. A ver, Ángel. Dice algo sobre que el sistema de costeo por procesos es el que maneja cantidades más grandes, ¿no? Y el otro, pues, algo me imagino como que más lineales, más basiconas, a lo que, a lo que escuché. A ver, Es que el sistema de costeo por órdenes, pues es que lo pide el cliente. Es tal como lo pide el cliente, ¿no? Que lo pide la producción. Y pues el sistema de costeo en procesos, pues es en cantidades muy grandes. Bueno, sí, más o menos. La diferencia entre uno y otro es que básicamente uno trabaja bajo ciertas especificaciones, ¿sí? Si hay un pedido de 10 productos, los cuales previamente ya me los habían encargado con base a ciertas especificaciones, pues es lo que voy a elaborar, ¿sí? Que son las órdenes de trabajo. Y el otro, como decía, son cantidades homogéneas, que al final de cuentas mi producto no va con ciertas especificaciones. Yo voy a elaborar 100 productos iguales, los cuales se van a vender y yo estoy vendiendo en cantidades grandes. El segundo Sí, por es ahí el producido en serie. O sea que son muchas. Es mucho el pedido. Y no. Sí, así como dijo, o sea, no tiene. Pues es que al final de cuentas uno produce, como dices tú, en cantidades, independientemente de las especificaciones, ¿no? O sea, yo voy a vender mi producto, el cual sé que es bueno, tiene buena calidad y estoy produciendo acorde a la demanda por los cuales ya conocen mi producto, ¿no? O sea, no estoy produciendo algo para alguien en específico y acorde a como me lo requiera cierto cliente, ¿no? Yo estoy produciendo en cantidades grandes porque así es mi producto genérico, ¿sí? Yo vendo un producto genérico, el cual, acorde a cierta demanda de producción, yo lo hago y fabrico todo igual, ¿sí? Y el otro tiene ciertas características de acuerdo a lo que me pidan. Si me piden que lleve estas cosas, pues lo voy a realizar, ¿sí? Y con base a, voy a trabajar bajo pedido, digámoslo así, ¿sí? Bajo un pedido, que ese pedido va a llevar ciertas especificaciones, pues son las órdenes de trabajo, ¿sí? Es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, que uno trabaja bajo ciertos pedidos, ciertas especificaciones, de acuerdo a lo que los clientes soliciten y el otro no. O sea, simplemente yo hago mi producción y pues sé que me lo van a comprar, ¿verdad? Porque pues es mi producto, es igual y no voy a andar cambiando cosas, ¿no? Es mi producto genérico y bajo esos lineamientos lo voy a procesar, ¿sí? Entonces es la diferencia entre uno y otro, entre algo con especificación y algo homogéneo, por ahí dice, ¿no? Y con base a eso, con base a esas características o diferencias entre uno y otro, nos habla las determinaciones. Bueno, vamos a leer eso. Es importante. Arlet, si me puedes apoyar, si se ve eso. Lo que estoy marcando. Sí, profe, nada más. Ese también tengo mi tema aquí abierto. Ok. Porque no veo muy bien. Ok.
Ahí donde dice cualquiera que sea el sistema. Cualquiera que sea el sistema de costeo, se necesita lo siguiente para determinar el costo de producción. Determinar el objetivo de costo. Se refiere al producto o servicio del que se desea obtener su costo de fabricación. Determinar los costos directos. Se refiere a la materia prima y mano de obra para la fabricación del producto o elaboración de un servicio. Asignar los costos indirectos. Corresponde a los gastos indirectos de la fabricación, GIF, también conocidos como costos indirectos de fabricación, CIF, que deben ser asignados al producto o servicio. Determinar y aplicar la base de asignación del costo. Es una metodología que solamente involucra la asignación de los gastos indirectos de la fabricación a cada unidad producida o servicio elaborado, ya que los costos indirectos, materia prima y mano de obra, son plenamente identificables. Su objetivo es que a cada unidad producida o servicio elaborado le sea asignada una parte de los gastos indirectos de fabricación de forma equitativa. Según Datar, Holmgren y Rajas, en 2012, la base ideal de asignación de los costos es el generador de los costos indirectos, ya que hay una relación de causa y efecto entre la base de aplicación de costos y los costos indirectos. ¿Es hasta ahí? ¿Hasta ahí? Sí. Ok. Está bien, está bien. Entonces, nos habla básicamente cualquiera de las opciones que seleccionemos con los sistemas de costo, ya sea por órdenes de trabajo o por procesos, pues hay que primero que nada determinar cuáles van a ser los componentes para la elaboración, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los componentes del costo, que son la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, ¿sí? Tenerlos plenamente identificados y con base a eso vamos a empezar a trabajar, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos a hacer un ejercicio con base a eso, que es lo que viene ahí. Vamos a tomarnos 5 minutos, solamente 5 minutos,